Buenas noches, vamos a hacer un video rápido para uso de secciones transversales, todo de la topografía. Acá tenemos una topografía. Para el ejemplo voy a prender la capa de triangulación y ya dibujé el alineamiento, la polilínea que representa el alineamiento. Es solamente una polilínea que se ha puesto en las curvas horizontales, ¿no? Vamos a hacer el proceso del perfil de secciones y los datos de alineamiento y cuadro de curvas horizontales. Para obtener los datos de secciones necesitamos que la capa de triangulación esté prendida. En el menú de planta tenemos una opción que dice obtener secciones de alineamiento. Nos va a preguntar que el incremento en tangentes, o sea en líneas rectas, va a ser cada 20. El incremento en curvas, donde haya curvas horizontales, va a ser cada 10. Y acá me pregunta que el seccionamiento va a ser a distancias, a anchos fijos, o podemos representar una polilínea a la izquierda y a la derecha y la sección la hace al ancho de la polilínea. En este caso le voy a decir que es anchos fijos. Ancho de la vía a la izquierda, bueno, ancho para seccionar a la izquierda es 20, ancho para seccionar a la derecha 20. Me pide que seleccione la polilínea que representa el eje. Me pregunta el kilometraje de inicio de la polilínea, va a ser 0. Y ahora me va a pedir que guardemos las secciones transversales. Vamos a guardar en el disco D, le voy a poner XS, alineamiento, ejemplo, y guardamos. Acá me pregunta si deseamos dibujar las marcas que representan el seccionamiento en el alineamiento. Bueno, para ver qué hace voy a ponerle que sí. Ahí está. Esas son las marcas de las secciones que ha realizado. Ahora, me pregunta si queremos realizar o queremos guardar el archivo del alineamiento. Esto se refiere al archivo del alineamiento. O sea, las coordenadas del centro, del eje, de la izquierda y de la derecha. Si le ponemos no, no va a guardar nada. Si le ponemos sí, nos va a pedir que lo guardemos en una dirección, ¿no? Voy a poner en disco D. Voy a poner alineamiento, ejemplo. Ya está. Ya está. Bueno, como esto solo era un ejemplo, no quiero, en realidad no quiero estas líneas que han seccionado, las voy a borrar con el comando sline. Ya está. Voy a ver los archivos que ha generado, ¿no? El D. Los archivos que ha generado son el alineamiento ejemplo, que como les dije son las coordenadas. Vamos a dividirlo en columnas, datos, texto en columnas, siguiente, la coma. Entonces la distancia del eje, 0, 20, 40, donde inicia de curva le pone la progresiva del inicio, ¿no? Son las distancias. La coordenada X de la izquierda, la coordenada Y de la izquierda y los mismos datos para el eje, para la derecha. Esta es la distancia y acá lo tienes en formato de progresiva. Y este es el tipo que está cortando, ¿no? Es la tangente, este es curva, curva, curva. Y así. Ese es el archivo que se obtiene del alineamiento. Más les puede servir para replantear, para hacer replanteos topográficos de alineamiento, ¿no? Lo cierro, no quiero guardar nada. Ese es el archivo que ha generado del alineamiento. El archivo que ha generado para las secciones es este. Lo pone en este formato porque este formato es el que trabaja las rutinas.
ha seccionado todo el eje de inicio a fin. La longitud de este eje es de 1070. 1070. Ya. Vamos a acotar el alineamiento con las rutinas. Acotar un alineamiento. Y nos pregunta si queremos borrar capas anteriores. Como no hay nada, le voy a poner que sí. Tamaño del texto. Bueno, digamos que 4 está bien. Incremento del acotamiento, que haga 20. Y la progresiva inicial, que va a ser 0. Ahora, ¿cómo voy a acotar el texto? Perpendicular al eje, a la izquierda, a la derecha. Voy a ponerle a la izquierda. Y selecciono la polilínea que representa el eje. Ahí está. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Ahí sí, tienes el alineamiento. 1070. ¿Eh? Voy a hacer el cuadro de curvas horizontales. Voy a planta, cuadro de curvas de un alineamiento. Borro capas anteriores sí. Kilometraje inicio 0. Y la curva a empezar va a ser la número 1. Tamaño de texto 4. PC y PT que lo dibuje en el alineamiento sí. Sobre anchos y peraltes no. Selecciono la polilínea y ya. ¿Dónde quiero insertar el cuadro de curvas? Ahí está. Ya tenemos nuestro cuadro de curvas horizontales. ¿Qué ha hecho? Ha acortado el PC, el PT y ha dibujado el PI. Y al final ha dibujado el cuadro de elementos de curvas horizontales. El sentido de la curva, la deflexión, tangente, todos los elementos de las curvas. Adicionalmente, no sé si lo puse en la lista de comandos. Creo que no está, pero bueno. Me acuerdo que le puse poste kilométrico de borrar capas anteriores sí, tamaño 4 y el incremento del acotamiento para el poste kilométrico, bueno, es 1000, podemos dar cualquier distancia en realidad, y inicio 0, separación de cada poste, separación del poste, o sea, el poste del eje a izquierda o a la derecha lo voy a poner, que está parado 100, 50 la distancia que le demos. Le voy a decir que 100 y le he puesto vertical, ¿no? Entonces, esa es la acotación del poste kilométrico. Esa es vertical. Vamos a hacer control Z para hacerlo perpendicular. 6, 4, 100, 0. Voy a ponerle izquierda, derecha, alternada. Alternada. Ya está. Entonces le pone, ¿no? El 0 su poste kilométrico. Y un kilómetro su poste. Y el final, ¿no? 1.1 es 1.70. 1070. ¿Ya? Ahora, esto es igual un bloque con atributos. Si queremos, podemos editar el contenido, ¿no? 1.07, por decir, ¿no? Lo que solo redondeado a un decimal, ¿no? Ya está. Una vez que ya tenemos todo dibujado en planta, vamos a proceder a hacer lo que es el perfil, las secciones. En topografía tenemos crear perfil, crear corte de terreno. Creamos el corte del terreno seleccionando el eje, ¿no? Y picamos la inserción del perfil. Me pregunta la exageración vertical, entonces como va a ser una escala 1000 y 100, entonces la escala en Y es 10, los factores de 10. Ya está. Ah, ya. Eso lo dibujo en la capa 0. Si está apagado la capa 0 no lo vamos a ver. Ese es el corte del perfil de este alineamiento. Ahora, como lo quiero procesar dentro del perfil y secciones, lo voy a reconocer con identificación de perfil del dibujo. Número decimales 3, escala horizontal 1000, escala vertical 100, y el inicio 0. La cota de
partida la voy a digitar, porque me voy a referir a esta, 871.149, y me pico la referencia. Este es 0,871.149. Y selecciono la polilínea que representa el terreno. Esta. Una vez que ya está, podemos borrar esto y dibujamos el perfil, ¿no? Dibujar perfil identificado como carretera por incremento. Nueva capa así, cada 20. Ahí está. Ya lo hemos dibujado. Ese es el perfil cada 20. Podemos borrar la otra línea. Nos quedamos solamente con la capa de terreno. Vamos a hacer el grillado. El grillado también está acá. Grillado de perfiles del perfil actual. Borrar anterior sí, automático, ¿no? Ese es el grillado. Está. Ya me puse la capa rasante. La voy a diseñar. Por ejemplo, le voy a poner cualquier rasante. ¿No? Por decir así, ¿no? Está. Vamos a dibujar las rasantes, digo las curvas verticales. Todas las curvas verticales. Borrar anteriores sí. Selecciono la rasante. Y ya me dice que esta es la primera curva vertical. Me está aconsejando una curva de 300 como curva máxima, que es el espacio que tenemos. Le voy a dar 100. Acá me dice que no amerita curva porque es menos del 2%, pero le voy a poner una curva de 60. Acá también le doy una curva de 60 y termino. Una vez que tengamos ya el perfil con la rasante, podemos terminar los datos del perfil. Diseñar rasante como carretera por incremento. Borrar anteriores sí. Selecciono la rasante, obviamente la pongo la curva. ¿Cada cuánto? Cada 20. Y tenemos nuestros datos del perfil en rasante, ¿no? Corta rasante, alturas de corte y relleno. Para completar el cajetín del perfil nos falta el alineamiento. Eso sale a partir del dibujo en planta. Vamos a planta. Y le he puesto guitarra de alineamiento. Borrar anteriores sí. Diámetro de inicio 0. Curva 1. Escala del perfil, en 2000 dice, no. En este caso es una escala en 1000. Le ponemos 1000. Selecciono la polilínea. Y ahora me dice que pique punto de inserción del alineamiento. Como lo quiero que inserte en este cajetín, lo pico ahí. Ya está. Ese es el alineamiento. La curva a la izquierda, y la curva a la izquierda, y la curva a la derecha, y la curva a la derecha. Con la información de cada curva, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya nuestra rasante terminada, nuestro perfil terminado. Listo. Vamos a hacer una plantilla para la sección. Acá sí tenemos que dibujar toda la plantilla. Voy a dibujar la mitad porque es simétrica, pero para el momento de reconocerla tenemos que reconocerla toda. Es 3 metros. El bombeo en 3 metros es 0.06. Claro, así ya está. Entonces mi base a 25, ya está. Ese va a ser mi terreno. Como en realidad yo voy a cortar más de los 3 metros, le voy a hacer que se extienda a 3.30. Ya está. Ya está. Y para mí esto va a ser ya. Esto va a representar mi superficie, mi plantilla de rasante, ¿no? Este vendría a ser el detalle y este vendría a ser
la superficie de corte, ¿no? La rasante, la subrasante, el nivel de subrasante. Bueno, voy a identificar la plantilla. Plantilla, identificar plantilla. Selecciona tu polilínea de cálculo de áreas de corte y relleno. O sea, esto que viene a ser donde va a cortar, ¿no? Ahora pica punto de inserción de la plantilla, pero yo lo voy a insertar a nivel de rasante. O sea, este es mi rasante y esta es la subrasante, ¿no? Yo tengo en el perfil esta cuota rasante. Entonces, en rasante la voy a insertar. Ahora, identificar detalle. Si no quiero poner este detalle, le pongo no. Pero si quiero, voy a poner identificar detalle, sí. ¿Sí? Selección. Esta. Y ahora me va a decir que lo guardo. Bueno, como por ejemplo, todo lo estoy guardando en D. Voy a poner PLT, XS, ejemplo. Y lo guardo. Ya está. Si quiero comprobar si lo he hecho bien, voy acá a plantillas. ¿Ya? Plantilla de rasante, importar. Este es PLT, abrir y pinchar. ¿Ves? Ya está. Bueno, este es un ejemplo, este es un error. Lo solucionaré. Debía estar en closet. No. Bueno, esto en realidad debió salir aquí, ¿no? Así. Al final es dibujo, pero igual lo solucionaré en la siguiente rutina, ¿no? Ahí lo arreglo. Pero esa es la plantilla. Ya está. Ya tenemos nuestra plantilla, ya tenemos los perfiles, ya tenemos las secciones. Voy a procesarlo. Voy a perfil, archivo de secciones transversales. Si quiero plotear, normalmente voy a plotear solamente el terreno natural para ver más o menos la distribución que voy a necesitar. Ploteo. Escala de secciones en 200. ¿Cuántos decimales? 3. Acá lo voy a insertar. Progresiva inicial, bueno, progresiva final. Y puedo procesar por partes, ¿no? Pero como quiero procesar todo, ya, puedo poner 2000, porque 2000 abarca todo, hasta el 1070 abarca todo. Acá me preguntar equidistancia de ploteo de las secciones. O sea, cada sección en Y va a estar separado por una distancia de 8 unidades. Voy a probar con 8. En X va a estar despaciado cada 30. Recordemos que nuestra sección natural está de A a la 20, de 20 acá y 20 acá. Entonces debería estar separado 40 para que no haya traslapes. Le va a dar 40. ¿Cuántas filas? O sea, por cada columna, ¿cuántas filas va a plotear? ¿Cuántas secciones? Bueno, obro con 15 también. Ya está. Y este es nuestro alineamiento ejemplo. Abrir. Ya está, ¿ven? Entonces, así es el ploteo. Solamente terreno natural. Estas son nuestras secciones. Me parece que está bien. Entonces voy a hacer eso. Y borro. Ahora las voy a procesar con la plantilla rasante. Plantilla rasante. Procesar secciones de terreno natural con rasante. Esta. Me va a pedir bueno, como esta parte no está bien cerrada la programación y es la primera vez que voy a aplicarlo acá en este perfil, voy a tener que reconocer los datos. Si ya lo reconocí una vez, la siguiente que es que procese, ya no es necesario que le ponga sí, pero como este no está referenciado a este perfil, le voy a poner sí. Me dicen, pico punto referencial en el perfil, ya, el punto referencial debo tener este. Ya está. Ahora, los datos de este punto referencial, me voy a la progresiva, la cota 874. Ahora selecciono el terreno natural. Ingreso el factor vertical del perfil. Ya sabemos que es 1100, entonces el factor vertical es 10. Ya está. Me está pidiendo que seleccione la plantilla de rasante. Era este. Abrir. Acá me pregunta el talud de corte. A la izquierda. Yo lo voy a dar a pulso, ¿no? El talud de corte más o menos. El talud de relleno, así. A la derecha el talud de corte así y el de relleno así.
Ahora me pide que seleccione la rasante proyectada. Mi rasante viene a ser ya está. Escala de las secciones 200. Cuantos decimales 3. Punto de inserción acá. Progresiva inicial 0. Progresiva final 2000. Equidistancia ya hemos visto 8 que está bien. En X40. Si las 15 me queda un poco chato, ¿no? Voy a poner 16 o 17. 17 filas. Y ahora me pide que busque mi archivo. Ahora lo puse en D, recuerden que está en D. Abrir. Pum. Terminó. Ya está. Ya hice el proceso. Bueno, este niño en realidad lo voy a arreglar en la rutina. Debería terminar así, ¿no? Pero sin embargo ya la polilínea que representa el corte ya está, ¿no? Y ya hice los taludes, ¿no? Talud de corte. Talud de corte. Vamos a buscar un relleno. ¿Dónde habrá un relleno? ¿Dónde hay un relleno? Vamos a buscar acá, así que nos un relleno acá. En estas progresivas, en la progresiva 580 y relleno. 580, 520, 40, 60, 80. Bueno, acá hay un relleno, un poco de relleno. Ese es el relleno. Bueno, ya está. Eso ya está. Queremos obtener los datos de área de movimiento de tierras. Vamos hasta acá, área de secciones, automático. Selecciona, como es una rutina, que seleccione la polilínea que representa el terreno para que lo identifique. Ahora la misma, pero que represente la rasante con la que vamos a calcular el corte. Este es el corte. Me dice que seleccione la capa de textos. La capa de textos es esta. Dice con cotas en el dibujo. Este es cota terreno y rasante. Entonces sí tengo. Sí. ¿Quieres plotear las áreas de corte? Sí. Espacio, ¿no? ¿A qué distancia? ¿No? Esto es 20, ¿no? 10 va a estar acá. Acá lo puedo plotear a 10 metros. Voy a poner a 10. Si le doy 10 es a la derecha. Si le doy menos 10 es a la izquierda. Voy a dar 10. Escala de ploteo de las secciones. Bueno, está en 200. 200. Cuantos decimales 3. Y selecciono todo. Enter. Y empieza a calcular las áreas de corte y de relleno. Ya está. Terminó. Cuando termina me dice pica punto de inserción. Es para el cuadro del movimiento de tierras. Y terminamos. Este es el cuadro de movimiento de tierras. Porque casi todo es el corte, no hay mucho relleno. Un poco de relleno acá. En la 500 y tanto, 580. Y bueno, y al final los acumulados, ¿no? Los títulos están acá. Áreas de corte, volúmenes de corte y relleno. Y los volúmenes acumulados. Ya está. Con eso ya tenemos todo lo necesario para secciones, perfil y planta y topografía para trabajos que no meriten o trabajos rápidos que no necesiten, ¿no? Hacer un Civil 3D o bueno, ya no hay o otro programa que a veces es mucho más pesado, ¿no? Levantamientos pequeños, cortos, o trabajos que no necesiten muchos detalles, podemos usar estas rutinas. Bueno, eso es todo, gracias.